Buenas, buenas amigas y amigos de Palabras Mayores. Hace rato que no me aparecía por acá y vuelvo para comentar y leer una nueva columna que escribí para revista Hecatombe titulada Piat, Córdoba y Lenin sobre las élites colombianas y el lugar del pacto histórico. Eh, entonces me voy a disponer a leerla y comentarla como la última vez. En reciente entrevista a Luis Carlos Valenzuela, exministro de Minas de Andrés Pastrana, discute el rol de las élites colombianas argumentando que el principal desafío del país no es la guerrilla o corrupción, sino la renuncia de sus élites a liderar políticamente. Resulta que eso lo escuché en un podcast, en una entrevista que le hacen a él, y están hablando de un discurso que Luis Carlos Valenzuela hizo a finales de los años 90 siendo ministro de Andrés Pastrana. Y me pareció interesante la posición, sobre todo por lo que dice después. Critica la reducción de estas élites del concepto de nación al crecimiento económico, sugiriendo que la democracia debe ser un derecho adquirido mediante educación. Y eso es lo que me parece interesante, porque el señor reclama que las élites, o sea, las élites a las que él pertenece, redujeron todo a crecer económicamente y no se preocuparon por orientar la nación políticamente, culturalmente, como lo hacen otras sociedades, que acá se trata simplemente de crecer económicamente y para él le parece un error. Lo que para mí me parece un error es que crea que la democracia debe estar condicionada a la educación, porque normalmente cuando esta gente dice eso, lo dice es o señala es la educación de élite que ellos mismos han recibido. En otras palabras, están señalando que las mayorías somos ignorantes y que no nos merecemos participar del juego democrático. Resalta cómo las élites enfrentan problemas públicos con soluciones individuales, alejándose de las necesidades reales de la sociedad y profundizando la desigualdad y por lo tanto las violencias. En esto yo también estoy de acuerdo, sobre todo porque ponen ejemplos como que en vez de preocuparse por tapar los huecos de la ciudad, lo que hacen es comprarse grandes camionetas o, por ejemplo, en vez de preocuparse porque todos tengamos derecho a la salud, lo que hacen es pagarse medicina prepagada. De manera paralela, cabe mencionar el reciente fallecimiento de Piat Córdoba y la conmemoración de los 100 años de la muerte de Lenin, lo que me lleva a reflexionar sobre la relación entre estos eventos y la entrevista de Valenzuela. Córdoba me enseñó el valor de luchar por un país en paz, integrando este concepto con la justicia social, más allá de la versión aséptica vendida por el proceso liderado por el presidente Juan Manuel Santos. Yo sí tengo que decir, y no me da pena mencionarlo, que Piat Córdoba fue uno de mis primeros referentes políticos y me parece clave eso de la paz con justicia social, porque a Santos le dieron el Nobel por ser el presidente de Colombia y ser el presidente de Colombia que logra que las FARC entreguen las armas y eso está perfecto, pero resulta que nunca vamos a tener paz en Colombia si no atacamos la desigualdad estructural que es la verdadera causa de nuestras violencias y eso es lo que todavía no logramos superar y eso es lo que propone por ejemplo el gobierno del Pacto Histórico con su programa de gobierno. Aprendimos en tiempos en que no era popular que la paz era el objetivo que debíamos perseguir los demócratas de izquierda. Cuando Valenzuela reconoce que la desigualdad es la causa de las violencias que nos atraviesan, algo que las élites carentes de grandeza política se niegan a aceptar, confirmó el error de Juan Manuel Santos al considerar como problema la violencia, sin entenderla como consecuencia del problema estructural de la desigualdad. Tal cual, lo que acabo de mencionar. A mí sí me parece que esa élite santista, Alejandro Gaviria, esta clase de personajes que en algún momento el presidente creyó que podía integrar en la propuesta de país del pacto histórico, no están entendiendo que si no resolvemos las desigualdades estructurales que nunca les han importado realmente, no vamos a lograr una verdadera paz. Lo que salió mal del acuerdo de paz con las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos es que esa administración y las élites que representaban las mismas caracterizadas por Valenzuela concentraron sus esfuerzos y los de las instituciones públicas en el desarme de la organización guerrillera. Pero como ya se había errado en procesos anteriores, por no volcar todo el proceso a construir las condiciones para que nuevas violencias no surgieran de las desigualdades pendientes por reparar en nuestro país.
Es esa la justicia social que nos enseñó Piedad Córdoba, tal cual lo que venía comentando. Y eso es algo que todavía está en disputa en Colombia. Y eso es algo que, por ejemplo, este gobierno está intentando resolver, pero que evidentemente no va a lograr reparar en los 2 años que les queda. Las élites de Valenzuela persiguieron implacablemente a Córdoba, intentando destruir la política económica y social y moralmente, incluido el propio Santos cuando todavía mantenía la alianza tácita de gobernabilidad con Álvaro Uribe desde el Ministerio de Defensa. Fue un agente más de esa persecución a la labor patriótica de Piedad. Yo todavía recuerdo cómo la misma Piedad denunciaba que era atacada en aeropuertos y era tratada en redes sociales como negra hijo de tantas. Antes de Francia Márquez, que lo vive desde su cargo de poder también, una primera negra mujer en el poder en Colombia que sufrió, digamos, el racismo estructural precisamente también por sus posiciones de izquierda y progresistas, fue esa Piedad Córdoba. Y lo conecto con lo anterior, que es más o menos el ejercicio que estoy intentando hacer con esta columna. Hubo un esfuerzo coordinado desde los medios de comunicación corporativos e instituciones como la Procuraduría o el DAS de su época para marcarla como el enemigo público número uno. Córdoba enfrentó el racismo estructural en todas sus formas, desde titulares hasta ataques a su integridad física en el espacio público. Fueron necesarias medidas extremas para proteger su vida durante la época de la seguridad democrática y un Álvaro Uribe con un 80% de popularidad. Eso es importante recordarlo, me parece a mí, porque se olvida en el país de hoy, del 2024, que Álvaro Uribe tuvo un momento, un pico de popularidad que lo blindaba políticamente. Un Álvaro Uribe con un 85% de popularidad, que es desde la presidencia señalaba a todo el que lo criticaba como guerrillero. Y eso también le pasó a Piedad. Y le pasó a Piedad no por criticar a Álvaro Uribe directamente, sino por defender esa paz con justicia social, defender la humanización de la guerra y defender la solución política al conflicto armado. A pesar, bueno, y eso me parece también importante mencionarlo hoy, que estamos intentando elevar la apuesta con la política de paz total. A pesar de estos retos, Córdoba aceptó la invitación de Gustavo Petro para integrar la lista al Senado del Pacto Histórico, demostrando que más allá de diferencias políticas, ambos apostaron por un proyecto de país más grande que ellos mismos. Incluso en su condición física disminuida, Córdoba luchó fuertemente en la opinión pública contra la nueva derecha representada por figuras como Miguel Polo Polo o J.P. Hernández, quienes no esperaron a que se enfriara su cadáver para atacarla cobardemente en redes sociales. Ahí pues me parece importante como enmarcar la grandeza de una frente a la pequeñez de los otros dos, aunque tengan muchísimos seguidores en redes sociales, aunque sean la verdadera derecha, aunque yo ya haya señalado en columnas anteriores que son a los que hay que tenerles cuidado en el 2026 y en el 2030, ¿sí? Porque son los que de verdad están interpretando el sentido común de la época en medio de nuestra crisis política. El presidente Petro, reflexionando sobre la muerte de Córdoba, convocó a acelerar el proceso de unidad del Pacto Histórico como partido único, reconociendo en Córdoba la propuesta de un liberalismo popular que debería ser, en opinión del presidente, el eje del Pacto Histórico. Yo creo que, digamos, estos acontecimientos de estas últimas semanas que intento hilar en esta columna también nos tiene que llevar a reflexionar sobre eso, porque entonces cuando se hicieron los homenajes sobre la muerte de Piedad, se mencionaron diferentes hitos de su carrera política, porque no solo fue la paz con justicia social, fue también, por ejemplo, hablar por primera vez en el Congreso de la República de la legalización del matrimonio de parejas del mismo sexo, ese liberalismo progresista que hoy nos representa el Partido Liberal, y que entonces el presidente recordara y acelerara la necesidad de la unidad del pacto si queremos realmente mantener este proyecto en el 2026. Petro viene insistiendo desde la campaña electoral: el pacto histórico no es un proyecto de país exclusivo de la izquierda colombiana histórica y no debe girar en torno a su figura.
Aquí es donde Lenin, el fiscal Barbosa y la procuradora Cabello entran en la conversación. ¿Por qué Lenin? Se los voy a explicar ahora mismo. Lenin fue un político que transformó su práctica en teoría política y viceversa, leyendo la coyuntura de una Rusia zarista periférica y liderando una revolución tan radical como la francesa. Materializó el análisis de Marx sobre el proletariado europeo a través de la idea de un partido político que no solo representara a este, sino que encarnara fielmente sus intereses, además de ser una máquina de guerra bien organizada contra las élites opresoras de un estado monárquico como el ruso. Puede que Lenin no nos guste porque lo relacionamos directamente con la Unión Soviética y todos digamos sus violaciones a los derechos humanos, pero al mismo tiempo hay que entender que Lenin es una referencia en las izquierdas del mundo, sobre todo porque fue el primer organizador de un partido político exitoso que es una revolución radical y estructural, tanto así que pues el Estado que se crea a partir de eso es referencia durante todo el siglo XX para las izquierdas del mundo. Y Lenin lo que hace es construir una máquina política efectiva contra esas élites. En nuestro caso, tenemos que pensar en un partido político efectivo contra esas élites de Valenzuela. En ciencia política, tres teóricos clásicos de las élites, Pareto, Mosca y Michels, coinciden en que la historia de la humanidad es la constante reorganización de sus élites y que las élites son una minoría organizada gobernando a la mayoría desorganizada. Creo que las discusiones sobre la unidad en la diversidad dentro del pacto histórico deben trascender la figura de Gustavo Petro y convertirse no solo en una eficiente máquina de guerra contra esas élites minoritarias, sino también en un espacio profundamente democrático en su interior por su diversidad y fuerza. De lo que se trata con el pacto histórico no es de eliminar la diversidad de las izquierdas y los movimientos sociales que llevaron al presidente Petro al gobierno nacional. Se trata precisamente, por un lado, de enfrentar efectivamente a esas élites de Valenzuela, que fue lo que falló en las elecciones regionales de 2023, y al mismo tiempo ser profundamente democráticos en su interior. Sí, son esas dos cosas al tiempo, que fue la otra cosa que falló en las elecciones regionales del 2023. Y todo por una razón clave: hay que seguir quitándole espacios a esas élites de Valenzuela que son capaces de afirmar sin ninguna clase de recato que la democracia debería estar restringida a los que tienen la misma educación que ellos. Sí, y es necesario también porque el proyecto del país del pacto solo va a ser posible si mantenemos el gobierno en el 2026 y profundizamos las transformaciones con una mayor capacidad en el Congreso de la República, sí, y avanzando también en los espacios regionales de poder. Sí, y también no perdiendo la coherencia ideológica. Ahí es donde viene la democracia también. Fue precisamente esta unidad en la diversidad la que permitió, con todas sus dificultades, una victoria electoral en el Congreso de la República y el Gobierno Nacional en el 2022. Pero insisto, el pacto histórico también debe ser una máquina política profundamente democrática que refleje la diversidad histórica del pueblo colombiano organizado, no solo las personalidades jurídicas particulares que no necesariamente representan esa diversidad. Y a mí me parece que esa es una discusión pues relevante, es una discusión que se debe dar de manera sincera. Lenin insistió en que la reconstrucción del Estado ruso debía otorgar todo el poder a los soviets, reflejando el movimiento social y popular de su época, el partido como aparato de lucha contra las élites opresoras y los soviets como el germen de un Estado nuevo en construcción de una democracia profunda. El pacto histórico tiene en su seno la atención, por un lado, la propuesta liberal de democracia que se limita a su procedimiento, que son las elecciones, y por otro, la propuesta de izquierda que concibe la democracia como un régimen de distribución equitativa de todo el poder, económico, social, político y cultural. Esta última parte es la que yo considero la razón fundamental de por qué esa fracción de la burguesía liberal, Alejandro Gaviria, José Antonio Campos, Cecilia López, no aguantaron ni un año dentro del gobierno del presidente Petro, porque ellos están cómodos con esa versión liberal de la democracia que se limita a elecciones, pero les incomoda muchísimo la versión progresista de la democracia, que es la distribución absoluta, bueno, absoluta pero democrática de todo el poder, no solo el poder político, también el poder económico, o sea, la riqueza, también el poder social y cultural, o sea, la cultura, la educación.
quiénes entran a las universidades y por qué, ¿sí? Cómo se distribuye, por ejemplo, el acceso a teatros, proyectos productivos, culturales, y esa es la parte que les incomoda. Las élites de Valenzuela han limitado y violentado la dirección de la nación, disciplinando a las mayorías populares, priorizando la violencia como arma política de concentración del poder. Han limitado la democracia a su noción procedimental, mientras siguen concentrando el poder de forma antidemocrática en todas sus variables, a pesar de las violencias que esa manera de dirigir la sociedad ha desatado. Es precisamente ese el problema, ¿sí? La violencia, ¿sí? Alejandro Gaviria no estaba muy cómodo en gobiernos anteriores, a pesar de las masacres, a pesar de la violencia, a pesar de los desplazamientos, a pesar de que se siguiera insistiendo en la guerra, ¿sí? A pesar de la persecución política a minorías, a pesar de la persecución política a liderazgos alternativos, ¿sí? Entonces su problema es ese que mencionaba anteriormente. Es importante entender que esa profunda desigualdad desatada precisamente por la violencia de estas élites se expresa en las instituciones del Estado. Es importante entender que el Estado, sea el ruso de Lenin o el colombiano de Petro, es ante todo una relación social. Por ello, el presidente Petro ha enfatizado que aunque ganamos el gobierno como proyecto político, no hemos ganado el poder. Es por eso que también ha hecho puentes con el poder de fáctico de este país, ¿sí? Como el poder financiero, como el poder empresarial, como los poderes, digamos, de las organizaciones criminales, porque el gobierno nacional es una fracción del poder, una fracción importante, pero no es todo el poder. Y ahí es también donde entra la necesidad de la máquina política en la que se debe convertir el pacto histórico. El Estado es la manifestación temporal y cambiante de las relaciones de poder en una sociedad, y es necesario que el pacto histórico como proyecto político de nación supere esa manera mezquina en que le han dirigido las élites de Valenzuela a Colombia, logre superar la coyuntura virtuosa y temporal de Petro en la presidencia para garantizar construir las condiciones que superen a las mismas y nos permitan realmente caminar hacia una Colombia en clave de esa paz con justicia social que nos enseñó Piedad Córdoba. Aquí integro más o menos todo lo que venía hablando desde el principio de la columna. ¿Por qué? Pues por lo que leí tal cual. Francisco Barbosa como fiscal general y Margarita Cabello como procuradora general de la Nación representan algunas de esas trincheras que mantienen esas élites que se resisten a que Petro siga liderando la reconfiguración del poder del Estado a favor de los sectores sociales históricamente sometidos, ¿sí? Campesinos, indígenas, afrodescendientes, jóvenes de los barrios populares, mujeres cabezas de familia, esos sectores históricamente excluidos. Barbosa, Cabello, ¿sí? Ciertas fracciones del Senado de la República, de la Cámara de Representantes, del mismo ejército y la policía, de los mismos medios de comunicación. Esas son las élites de Valenzuela y sus representantes que siguen cooptando instituciones públicas que deberían estar al servicio de las mayorías ciudadanas, y ese es el punto. Recientemente Petro ha alertado sobre las intenciones de Barbosa, es jefe de la Fiscalía, de utilizar estrategias legales no legítimas como su intentona de orden de captura al presidente de Ecopetrol para desestabilizar el gobierno nacional, evidenciando el uso del Poder Judicial como trinchera que todavía responde a la lógica de Valenzuela. De la misma manera podríamos alargar este artículo relatando cómo Cabello está ahí gracias al poder político de la familia Char, como representantes de otro sector de las mismas élites de Valenzuela que hoy creen por su victoria circunstancial en las elecciones regionales que podrán recuperar el gobierno en 2026 con algún representante de su emporio regional. Eso a mí me parece también súper clave. ¿Por qué? Pues porque es que estamos en un momento de definiciones del país de los próximos 20 años y entonces no podemos, digamos, ceder ante esos cantos de sirena que dicen que todo está perdido y que este gobierno lo está haciendo todo mal. Lo que realmente debemos entender es
cómo leer el momento en el que estamos y darnos cuenta que los próximos 2 años son claves. Y en eso, al mismo tiempo, tienen que ocurrir varias cosas. La ejecución del gobierno nacional para demostrar que lo hacemos diferente. La unidad del pacto histórico y la construcción de esa máquina política de manera profundamente democrática. Y al mismo tiempo, el acompañamiento del pueblo colombiano organizado a ese proyecto bajo esos dos canales. El pacto histórico debe acelerar su unificación, sin perder de vista la diversidad y el imperativo categórico de su profunda democratización interna, si se tiene realmente la intención de romper el dominio histórico de las élites y construir un camino hacia la democracia profunda que desde tiempos de Lenin las propuestas políticas de izquierda y populares se han planteado como un horizonte de sentido. La lucha por el control de la Fiscalía y el futuro de la Corte Suprema, al igual que con el resto de las instituciones del Estado, por lo que decía ahorita de que el Estado es una relación social contingente, son cruciales para determinar si esas instituciones cambiarán de liderazgo o si perpetuarán la ruptura del Estado de Derecho a favor de las élites. Depende en gran medida de la organización y movilización social y popular, pues es la única fuerza capaz de desafiar la ley de hierro de las élites descritas por Pareto, Mosca y Michels, la que puede realmente darle una vuelta de tuerca a la historia del país a favor de los nadies. ¿Por qué? Pues porque yo creo que esa ley de hierro de las élites de la ciencia política va en contravía de lo que, por ejemplo, proponían desde la izquierda y el marxismo o referentes teóricos de izquierda, y en eso, digamos, Lenin fue exitoso, rompiendo esa ley de hierro de las élites que dice que la historia de la humanidad ha sido siempre las minorías organizadas gobernando a las mayorías desorganizadas. El pacto tiene que ser el vehículo de organización de las mayorías sociales de este país para gobernarlo en clave democrática, social y progresista. Espero no haya sido muy largo y tedioso esto, y espero que esto sea útil para la conversación pública y el desarrollo de lo que se viene en próximos meses. Muchas gracias por escucharme hasta el final.